Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, el Instituto tiene como propósito muy especial el combatir las dictaduras o la falta de libertad en América Latina, promoviendo la democracia y las instituciones. Y una de las cosas con que nos encontramos permanentemente en este tipo de cosas es que hace falta identificar contra quién estamos peleando cuando hablamos de democracia contra autoritarismo. Y creo que se ha producido un cambio que es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, hasta hace poco tiempo, cuando uno hablaba de quién enfrentaba a la democracia, estábamos hablando de golpes militares, estábamos hablando de golpes de Estado. Esto ha variado totalmente y hoy lo que tenemos es un enemigo que combate por las urnas. Y he estado viendo algunas cosas que me habían señalado pero que yo no terminaba de creerlas. Y es que efectivamente este cambio de pasar de la militarización o del golpe de Estado a manejarlo de otra manera se produce a partir del Foro de San Pablo. En el Foro de San Pablo por vez primera se habla del cambio de estrategia y que hay que atentar a tomar el poder no ya por las armas sino por las urnas. Y es un cambio importante y el propio Lula reconoce un par de años más tarde que toda la izquierda ha cambiado su estrategia a partir del Foro de San Pablo. ¿Cuál es el enemigo que estamos enfrentando en este momento, el que se nos presenta en las urnas? Yo diría que una de las definiciones más claras es el populismo. El populismo que se da en todas partes del mundo, pero que en América Latina tiene dos características muy específicas. Una es el caudillismo y la otra es el mito revolucionario que lo hace fundacionalista, es decir, cada gobierno de estos que estamos combatiendo es un gobierno que cree que está fundando nuevamente el país. ¿Y por qué son importantes estas dos características? Porque tienen una dinámica propia que hace inevitable que lleve a la concentración del poder, del caudillismo, y que hacen a la perpetuación de la revolución. No hay manera de entender una revolución o un Estado fundacional si uno llega para quedarse 4 años y después irse. Y uno lo escucha a Evo Morales cuando dice que el socialismo llegó para quedarse, uno lo escucha a Correa cuando dice que él es el jefe de Estado y que en consecuencia es el jefe del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Es decir, parece que el enemigo que tenemos a la vista es precisamente el populismo. Yo conocí al presidente Hurtado en el 2008 en un panel que se presentó en Rosario, que hablaban 5 expresidentes de América Latina, preguntándose por qué habíamos retrocedido en esa última década de momentos en que parecía que las instituciones estaban más sólidas en América Latina. El presidente Hurtado era uno de esos exponentes y realmente me pareció que la explicación que él daba era una explicación digna de empezar a difundirse, porque ese es el punto en el cual debiéramos todos reflexionar. ¿Qué es lo que hemos hecho mal o por qué esto ha dado para atrás? El presidente Hurtado ha estudiado Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales en la Universidad Católica de Ecuador. Ha sido profesor de Sociología Política. Ha sido el presidente del comité que estableció las nuevas normas electorales para la democracia, como el paso de la transición de una dictadura hacia una democracia auténtica en Ecuador. Ha sido vicepresidente y presidente de la República y ha sido el presidente de la Asamblea Constituyente que estableció la actual Constitución. Tiene publicado una cantidad enorme de artículos y libros, entre los cuales uno de ellos especialmente sobre la cultura del Ecuador, ha tenido casi 14 ediciones. Y creo que cuando ustedes lo escuchen sabrá por qué cuando se lo presenta al presidente Hurtado, se lo presenta como uno de los grandes defensores de la democracia en América Latina. Señoras y señores, Osvaldo Hurtado. Bien, como ustedes muy bien conocen, América Latina tiene una larga historia de conspiraciones contra la democracia y contra la libertad. Pero hoy enfrenta una originalísima. Y esta conspiración, a diferencia de las otras, usa los mecanismos, las instituciones, las normas de la democracia para acabar con la democracia. Esto no había ocurrido antes en el continente. Y no es una conspiración que se reduce a un país. No es un golpe de Estado que se produce en una parte del continente. Es una política dirigida a reproducir lo que ocurre
o lo que ocurrió originalmente en Venezuela a otros países del continente, por lo pronto al Ecuador, a Nicaragua, a Bolivia, y es una conspiración que intentó hacer lo propio en Honduras. Una vez apoderados del gobierno, usando el sistema electoral, ganando una elección, desde el poder constituyen un gobierno que no respeta, que no cumple ninguno de los elementos esenciales de un sistema democrático. Ni siquiera las elecciones libres. Es entonces un sistema que conceptual y fácticamente está en contra de la democracia, pero que se presenta ante sus ciudadanos y ante el mundo como una democracia. A tal punto que los países de América Latina desde hace años no recuerdan, y los gobernantes incluidos, que existe una Carta Democrática Interamericana y que esa carta, violada por estos gobiernos, debe ser respetada porque fue suscrita por todos los estados. Y los países, y los gobernantes, y los ministros de Relaciones Exteriores, y los presidentes, a la hora en que concurren a una reunión continental, prefieren mirar a otro lado, igual que la Organización de Estados Americanos. En la reciente reunión de Cartagena, el único que hizo una referencia a esa carta fue el presidente de los Estados Unidos. Estas democracias, les decía, no reúnen ninguno de los elementos que conforman el sistema democrático, como la división del poder, la independencia de la justicia y de los órganos de control, el pleno ejercicio de las libertades y derechos, el imperio de la Constitución y de las leyes, la rendición de cuentas y la alternancia política, además del pluralismo. Ni siquiera, a mi manera de ver, les decía, ni siquiera las normas y las reglas electorales, excepto cuando son elegidos por primera vez. En las siguientes, ellas son alteradas. La propaganda, por ejemplo, deja de ser equitativa y pasa a ser privilegiada para el candidato del gobierno, que es el presidente de la República en ejercicio. El gasto electoral pasa a ser restringido para todos los candidatos, excepto para el candidato presidente de la República, ¿no? Y las mismas normas electorales en cuanto a la distribución de escaños, en cuanto al sistema de asignación de la representación popular, también son modificadas para beneficiar al candidato presidente de la República. Antes se hacía un fraude electoral en las urnas, se manipulaban los votos. Hoy, en estos gobiernos, el fraude electoral es mucho más sofisticado. Igual que se presentan como gobiernos democráticos en todas las reuniones internacionales, asimismo, se legitiman diciendo que han ganado en las urnas. Y efectivamente, si se hace una contabilidad electoral, han triunfado y a veces de manera contundente. Pero no se toma en cuenta, y los latinoamericanos no reflexionamos sobre toda la manipulación de los mecanismos preelectorales anteriores al día de las votaciones, que le dan una ventaja inequitativa frente a los otros candidatos que le permite ganar y triunfar y permanecer en el poder. Entre las libertades que más limitación reciben, ocupa un lugar destacado la libertad de prensa.
¿Por qué razón? Porque como son dictaduras que no se sostienen en la fuerza de las armas, sino en la fuerza de los votos, hay que ganar la elección. Y para ganarla no solo son necesarias alteraciones de los mecanismos electorales, una manipulación de la propaganda, sino que además es necesario copar la opinión pública. Conseguir que los electores conozcan una sola verdad, que no se informen de los actos del gobierno, que no puedan hacerse un juicio sobre cada una de sus actividades, lo que implica un control de los medios de comunicación. En el caso del Ecuador, por ejemplo, el gobierno ha pasado de una radio, que es lo que tuvimos todos los presidentes a lo largo de 30 años, a tener 16 medios de comunicación que incluyen revistas, periódicos, radios, varias, y sobre todo 2 importantes estaciones de televisión muy populares que pertenecían al sector privado. Porque a través de la propaganda, a través de la información, a través de la manipulación de la opinión pública, ellos cuentan con un instrumento más para presentarse a una contienda electoral y obtener un resultado favorable. Estos gobiernos no son gobiernos como todos aquellos que reciben este título, al servicio de todos los habitantes de una sociedad. Gobiernan para una parte de la sociedad. Y cuando ellos dicen que en realidad gobiernan para el pueblo, no es tan cierto, al menos en el caso del Ecuador. Cerca de 200 dirigentes sociales, la mayor parte indígenas, están enjuiciados penalmente por terrorismo. ¿Y cuáles son sus actos de terrorismo? Haber salido a las calles a protestar. Quizá haber incurrido en algún acto de violencia física que siempre suele suceder en estos casos de manifestaciones populares. Por estos motivos, soy de la opinión de que el mayor enemigo de la democracia en el continente es esta organización o esta ideología llamada socialismo del siglo XXI, que ofrece una democracia distinta, una democracia diferente, una democracia participativa, en la que el único que participa en la realidad es el presidente de la República. Ni siquiera su partido político, ni siquiera sus legisladores, ni siquiera sus ministros. Ninguno de ellos tiene voz y voto en el régimen. Una sola persona resuelve la política económica, la política social, la política internacional, el contenido de las leyes, interpreta la Constitución, juzga. ¿Por qué? Porque se apodera de la justicia, naturalmente. No hay autoridad de control que pueda examinar las cuentas del gobierno. Es una democracia no participativa. Es la democracia de una sola persona al estilo de todas las dictaduras de América Latina, con la única diferencia de que el que ejerce el poder no es un jefe militar ni lleva un uniforme. A este primer enemigo de la democracia latinoamericana, ¿cuáles otros se suman? El populismo, como decía Guillermo. Por 2 razones. Porque inevitablemente el populismo lleva a crisis económicas. Y las crisis económicas son enemigos mortales de la permanencia de los gobiernos democráticos. La crisis que vivió el Ecuador en los años 90